Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. No he contado esto a nadie en más de 20 años. No porque no quiera, sino porque cuando lo hago, la gente me mira como si estuviera loco. Pero ya no me importa. Si alguien escucha esta historia y se salva de cometer el mismo error que nosotros, habrá valido la pena. Todo empezó en la vieja hacienda de El Cerezo, un lugar olvidado entre los cerros de Guanajuato, a unas 2 horas de Salamanca. La propiedad había pertenecido a mi abuelo y luego a mi padre. Era grande, con más de 100 hectáreas de tierra, pastizales y mezquites por todos lados. Aunque la casa principal estaba medio derruida, los corrales seguían firmes y ahí vivíamos con lo justo. Mi madre, mi hermana menor, un par de vaqueros y yo. En aquel tiempo yo tenía 23 años, recién había regresado del norte, donde trabajé unos años en la pizca. Volví porque mi padre enfermó del corazón y necesitaban a alguien que se hiciera cargo del rancho. Todo parecía normal, hasta que empezaron a aparecer los animales. Primero fue un becerro. Lo encontramos una mañana, tirado en medio del potrero grande. Tenía el cuello torcido, como si se lo hubieran quebrado de un jalón, pero no había sangre. Nada, ni rastros de pelea, ni marcas de coyotes, ni huellas extrañas. Simplemente estaba muerto, con los ojos abiertos como si hubiera visto algo que no comprendía. Pensamos que quizás se había atorado o que se cayó mal, aunque ninguno de los muchachos estaba muy convencido. Pero en el campo uno aprende a no hacerse tantas preguntas. Lo enterramos y seguimos trabajando. Pero después vino el siguiente. Una semana después fue un borrego. Apareció igual, tirado, con el cuerpo intacto pero muerto, como si alguien lo hubiera apagado. Luego una cabra, después otro becerro. Todos hallados de madrugada, siempre en diferentes lugares del campo, lejos de la casa, sin una sola marca de depredador. Mi madre empezó a preocuparse. Decía que algo malo rondaba la tierra, que los perros ladraban toda la noche y que las gallinas ya no dormían. Yo, por mi parte, me mantenía escéptico. No creía en brujerías ni en cosas del otro mundo. Pero eso cambió cuando el vaquero más viejo del rancho, don Fidencio, pidió irse. «Aquí ya no es lugar para cristianos, muchacho», me dijo, con sus manos temblando. «Yo ya vi esto antes, cuando era niño. No es animal, no es gente tampoco. Le ofrecí más dinero, días libres, lo que quisiera. No quiso. Empacó lo poco que tenía y se fue en la vieja camioneta que apenas prendía. La noche siguiente escuché los gritos. Vivíamos en la casa grande, aunque solo usábamos una parte. El resto estaba clausurado desde hacía años. Esa madrugada me levanté al escuchar a las gallinas alborotadas. Tomé mi escopeta y salí al patio. El aire estaba raro, no frío, pero pesado, como si algo lo hiciera más espeso. Caminé hacia el gallinero y no encontré nada raro, pero cuando regresaba vi a lo lejos una silueta junto al pozo. No parecía un animal ni una persona, solo estaba ahí, quieta. Apunté con la escopeta, pero no disparé. La figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. Pensé que el sueño me estaba jugando una mala pasada. Regresé a dormir. A la mañana siguiente, uno de los perros amaneció muerto. De nuevo, sin una sola herida. Ahí fue cuando le conté todo a mi madre. Ella no se sorprendió. Me dijo que había escuchado hablar de eso desde niña. Que en la época de la Revolución, los ancestros habían hecho cosas oscuras para proteger la tierra. Pactos, dijo. Pactos con quién sabe qué, para que no les arrebataran sus bienes. Y que esas cosas, aunque ya no se veían, nunca se iban del todo. ¿Y qué se supone que debemos hacer?, le pregunté, ya harto de misterios. Lo mismo que hizo mi padre cuando empezó a ver muertos sin causa, me respondió, sin mirarme. Abrir los campos, dejar que se vayan, o lo que sea que esté rondando se va a quedar con nosotros. Me reí. No lo creí. Pero esa misma noche, la cosa cambió. Los caballos se alborotaron como nunca.
Pateaban, relinchaban como locos. Me lancé corriendo al corral y los encontré fuera de sí, con los ojos desorbitados, chocando contra las cercas. Uno de ellos se tiró al suelo y empezó a convulsionar. Otro se reventó el cuello al intentar brincar el alambre. Nunca había visto algo así, y entonces lo vi. En medio del potrero, entre los mezquites, había algo. No puedo describirlo. Era alto, no parecía humano, no se movía como un animal. Lo poco que pude ver, iluminado por la luna, no tenía forma clara. Era como si la oscuridad misma tuviera cuerpo, pero no era un fantasma ni una aparición. No, esa cosa estaba ahí, en carne y hueso, y no estaba sola. Vi cómo algo se arrastraba a su alrededor, bajo, alargado, como un perro sin pelo, luego otro, y otro más. No he contado esto a nadie en más de 20 años, no porque no quiera, sino porque cuando lo hago, la gente me mira como si estuviera loco, pero ya no me importa. Si alguien escucha esta historia y se salva de corrí a la casa. Trancamos todo, pusimos muebles contra las puertas, apagamos las luces. Nadie durmió esa noche. Al amanecer, salimos. Todo estaba en silencio. El campo parecía normal, pero sabíamos que no lo era. Fue entonces cuando tomé la decisión. Nos fuimos. Vendí todo, a precio de risa. El rancho, los animales, las máquinas. Nos mudamos al pueblo y nunca más volvimos. A veces me preguntan por qué dejamos una hacienda tan grande, con tantas tierras. Les invento algo. Problemas con la herencia, deudas, lo que sea. Nadie sabría qué hacer con la verdad. Pero hace poco escuché que el nuevo dueño empezó a tener problemas. Que los animales se mueren sin explicación, que los perros se escapan y no vuelven, que los niños tienen pesadillas con figuras entre los mezquites, y que cada vez que sale al campo, siente que lo están mirando. Yo ya no tengo tierra ni ganado, vivo en una casa pequeña, con lo justo, pero estoy tranquilo, porque allá, entre los árboles torcidos del rancho El Cerezo, algo sigue caminando en la oscuridad. Algo que no entiende de dueños ni de contratos. Algo que solo espera. Me llamo Luis, y esto es algo que no puedo seguirme callando. Hace poco más de un año acepté un trabajo como intendente en una antigua hacienda restaurada que funciona como hotel boutique en las afueras de Valladolid, Yucatán. Se llama La Magdalena, y desde que llegué, algo me quedó claro. Nadie aguanta ahí más de una semana si es nuevo. Cuando fui a la entrevista, el administrador, un tipo flaco, moreno, con bigote delgado y ojos que parecían no parpadear nunca, me preguntó si estaba dispuesto a quedarme en la hacienda durante mis turnos. No me pareció raro. Varios hoteles en zonas rurales piden lo mismo. Me dijo que el trabajo era sencillo: limpiar las áreas comunes, revisar que los baños tuvieran papel y jabón, barrer el corredor principal y estar disponible para cualquier imprevisto. El sueldo era mejor que cualquier cosa que pudiera encontrar en la ciudad. Aquí no se exige mucho, pero hay que aguantar el lugar, me dijo, con una sonrisa que no entendí del todo en ese momento. La hacienda estaba bien conservada, pero había algo en el aire, en los muros, que hacía que uno respirara como si cargara una mochila invisible. Lo sentí desde el primer día. Me asignaron una habitación junto a la lavandería, con cama individual, ventilador de techo y un mosquitero viejo que parecía más simbólico que útil. Las paredes estaban llenas de humedad y el foco colgaba de un solo hilo. El primer turno fue tranquilo. Me presentaron al equipo: la cocinera, doña Nélida, una señora ya mayor, que parecía haber vivido allí toda su vida; Sebastián, el jardinero; y Omar, el otro intendente, un tipo callado, de esos que contestan con la cabeza y miran al suelo. No había más. Éramos solo 5 empleados para todo el lugar. La hacienda era grande, sí, pero rara vez llegaban más de 3 o 4 huéspedes por semana. Pasaron los primeros días sin problema. Hacía mi trabajo, me dormía temprano y me despertaba con el canto de los gallos. Pero el tercer día, las cosas comenzaron a ponerse raras. Todo empezó con un empleado nuevo. Se llamaba Manuel. Llegó con energía,
preguntando por todo. Era de Campeche, jovial, hablador. Iba a estar en recepción, pero no duró ni 3 noches. El último día que lo vi, estaba pálido, como si no hubiera dormido en días. Dijo que se iba sin dar explicaciones. Solo alcanzó a decirme una frase cuando salía por la reja. No es lo que ves, es lo que sientes. Y se fue. Pregunté a doña Nélida qué le había pasado, pero solo bajó la voz y dijo: los nuevos no saben cómo respirar aquí. Esa frase me quedó rebotando en la cabeza toda la tarde. Empecé a prestar atención. Noté que la cocinera y Sebastián hablaban poco entre ellos. Había un silencio que no parecía de costumbre, sino de miedo. Nadie mencionaba directamente las razones por las que tantos empleados renunciaban, pero cada semana llegaba alguien nuevo, un mesero, un mozo, un recepcionista, y cada semana, sin falta, alguien se iba. La noche del 6º día me despertó un ruido en el pasillo. Me asomé desde la puerta y vi que la luz de la lavandería estaba encendida. Pensé que Omar andaba por ahí, pero cuando fui a revisar no había nadie. Lo extraño es que en el suelo había un balde de agua con el trapeador y un uniforme limpio, doblado, con la etiqueta aún puesta. Era el uniforme del nuevo recepcionista, un chavo llamado Saúl, que apenas había llegado ese mismo día. Nunca lo volví a ver. Al otro día pregunté por él. Nadie dijo nada, ni una sola palabra. Sebastián me vio con ojos de advertencia, como diciendo: no sigas por ahí. Me obsesioné. Empecé a escribir los nombres de los nuevos que llegaban en un cuadernito. En 2 semanas anoté 7. Ninguno duró más de 4 días. Comencé a preguntar a los huéspedes si sabían algo, si escuchaban ruidos, si notaban algo raro. La mayoría decía que no, pero una pareja de chilangos me dijo algo que no he olvidado. Oye, ¿ustedes tienen actores o qué? Anoche vimos a alguien pasar corriendo por el pasillo, como si buscara dónde esconderse. Lo vimos desde la ventana. Parecía nervioso. No estaba uniformado. ¿Era parte de algún show? Negué, claro. No teníamos ningún show. Y ese pasillo estaba vacío desde antes de las 10. Empecé a tener insomnio. Me sentía observado en todo momento. Las cámaras de seguridad tenían puntos ciegos, pero noté que algunas grabaciones se borraban sin explicación. Le pregunté al administrador y solo dijo: aquí, lo que pasa no se archiva, solo se limpia. El punto de quiebre fue una madrugada, cuando decidí quedarme despierto para ver qué ocurría. Me senté afuera de mi cuarto, con una taza de café. Eran las 3:20 cuando lo escuché. Un portazo, proveniente del ala sur, la que casi no se usa porque supuestamente está en remodelación. Caminé en silencio por el corredor. Las baldosas crujían bajo mis pies. Al fondo, una puerta entreabierta dejaba escapar una luz cálida. Me acerqué. Era la antigua capilla, clausurada desde hacía años. Escuché pasos dentro y una voz: ¿dónde está mi credencial? No me dejen aquí, por favor. Al asomarme, lo vi. Era un tipo en uniforme, nuevo, no lo había visto antes. Estaba solo, hablando con la pared, desesperado. Cuando me acerqué, me miró como si no pudiera reconocerme. ¿Eres tú el que limpia?, me dijo. Sácame, por favor. Me dijeron que era un trabajo fácil. Fui por ayuda. Cuando regresamos con Sebastián, el cuarto estaba vacío. El uniforme quedó en el suelo. La luz se había apagado. Sebastián me tomó del hombro y dijo: ahora entiendes por qué no se habla. Aquí nadie renuncia. Aquí los desaparecen. Esa noche no dormí. Me fui en cuanto amaneció. No pasé por mi liquidación. No me importaron los días trabajados. Me largué con lo que tenía en la mochila y tomé el primer camión a Mérida. Hoy, cada vez que busco trabajo y me preguntan por qué dejé la Magdalena, invento alguna excusa. Pero la verdad es esta: algo pasa ahí adentro. No sé si sea gente enferma, rituales extraños o algún tipo de castigo disfrazado de empleo. Pero lo que hacen ahí con los nuevos no es normal. Y si algún día alguien te ofrece chamba en una hacienda vieja, con muros restaurados y promesas de paz en el campo, pregúntate primero por qué nadie aguanta más de una semana. Y si decides aceptar, no te quites el uniforme, nunca.
Nunca me gustaron las carreteras solitarias, menos de noche. Pero ese domingo no tenía opción. Mi hermano Julián se había accidentado con su moto en una comunidad de Jalisco, no lejos de Tepatitlán. La señal era pésima allá, y lo poco que supe por WhatsApp fue que estaba estable en una clínica particular y que necesitaba que alguien lo fuera a ver. Tomé el coche al atardecer. El trayecto era largo y según Google Maps, los últimos 30 kilómetros atravesaban caminos rurales, carreteras secundarias, terracería y un par de brechas marcadas como no oficiales. No me gustó la idea, pero tampoco iba a dejar solo a Julián. Pasé por Tonalá cuando ya caía la noche, compré gasolina en un Oxxo y seguí hacia el sur. Todo iba bien hasta que la aplicación me notificó que la mejor ruta me sacaba de la carretera principal y me dirigía hacia un camino agrícola, de esos que cruzan campos de caña. Confié. La ruta estaba marcada y aunque no había alumbrado, los señalamientos de madera pintados a mano guiaban hacia San Nicolás del Monte, que era el poblado más cercano a la clínica. A partir de ahí, el camino se volvió irregular, de tierra suelta. Me empezaron a brincar las dudas, pero ya llevaba más de 3 horas manejando. No podía regresarme. Con el tanque de gasolina justo, decidí seguir. Los primeros desvíos eran fáciles. San Nicolás, camino a la clínica. Las señalizaciones, aunque improvisadas, parecían recientes. Lo raro fue que, cada cierto tramo, había letreros distintos. Algunos hechos con madera vieja, otros pintados sobre pedazos de cartón clavados con alambre a estacas o árboles. Lo que más me desconcertó fue un cruce de caminos donde encontré 2 flechas diferentes para el mismo destino. Una apuntaba hacia la derecha, con letras grandes que decían clínica, mientras otra, más pequeña, parecía vieja y descolorida, apuntaba hacia la izquierda con el mismo texto. Me detuve, bajé el vidrio, ni un alma. Solo grillos y viento. El cielo ya estaba completamente oscuro. Opté por la flecha nueva. Era más lógica. El camino estaba más marcado. Seguí avanzando por unos minutos, pero algo me empezó a parecer familiar. Los árboles, una barda de piedra cubierta de hiedra, como si ya hubiera pasado por ahí. Y entonces lo confirmé. Vi una piedra blanca, grande, con grafiti azul. Había pasado por ahí, pero desde otra dirección. Esto no puede ser, me dije. Revisé el GPS, pero el mapa parecía haberse bloqueado. Mostraba un punto azul sin ruta, solo el campo en negro alrededor. Di la vuelta, regresé al cruce original. Ahora había 3 caminos, no 2, uno que no recordaba. Y esta vez, las señales habían cambiado de lugar. La flecha nueva, la grande, ahora apuntaba hacia el camino de en medio. La vieja, apenas visible, seguía en la misma dirección anterior. La tercera ruta no tenía letrero. Salí del coche. Lo dejé encendido con las luces altas. Caminé unos metros con la linterna del celular. Me acerqué a la señal nueva. Al tocarla, noté que no estaba clavada al suelo. Estaba amarrada con un alambre que alguien había girado recién, dejando marcas en la tierra, como si alguien la hubiera movido hace poco. Me empezó a calar el miedo. Una cosa es perderse en la sierra, otra muy distinta es darte cuenta de que alguien está manipulando los caminos a propósito. Regresé al coche, cerré con seguro y avancé despacio por el camino viejo, el de la señal desgastada. A los pocos metros noté más rastros, llantas marcadas sobre lodo seco, huellas de botas y más señales de cartón, algunas tiradas. Era evidente que alguien se tomaba el tiempo para cambiarlas de lugar. Entonces vi la hacienda. Estaba a unos 150 metros al fondo del camino. Vieja, de piedra gris, con ventanas abiertas como bocas huecas. No tenía luces, no tenía portón, solo una reja metálica caída a un lado. Me detuve. El mapa no decía nada, pero una sensación me invadió de inmediato. No debía seguir. Pero ahí estaba la señal, clínica, apuntando directo hacia la hacienda. Apreté los dientes. No me bajé. Solo apagué las luces del coche por unos segundos para no llamar la atención. Cuando lo hice, en la oscuridad total,
Noté un detalle escalofriante. Una silueta caminaba por uno de los pasillos laterales de la hacienda. Encendí las luces de golpe. No vi nada. La figura había desaparecido. Reversa. Giré el coche con torpeza. Retrocedí hasta el último cruce. Esta vez, ninguna flecha estaba en el lugar. Solo quedaban los palos sin carteles. Ahí decidí hacer lo que debía haber hecho desde el principio: salir a la carretera principal. No fue fácil. La aplicación no respondía. No tenía señal. Pero recordé que al inicio del camino había una torre de alta tensión. Si la encontraba, podría orientarme hacia el norte. Durante más de 20 minutos manejé a tientas, pasando por caminos que se veían ligeramente alterados. Algunos claramente abiertos recientemente, con ramas cortadas a machetazos. Otros parecían cerrados de forma artificial, con piedras y troncos atravesados, como si alguien controlara los accesos. Finalmente encontré la torre, y junto a ella, un Nissan Tsuru rojo, abandonado en una zanja, la cajuela abierta, unas botellas de agua vacías, y junto a la llanta trasera, un letrero de madera tirado en el suelo que decía: Clínica. No era solo conmigo. Salí del coche y tomé el letrero. En la parte trasera, con plumón negro, alguien había escrito algo: no sigas las señales, no hay clínica, no hay nadie. Regresé al coche, esta vez decidido. Busqué el camino más ancho, más marcado, y lo seguí hasta que encontré un letrero verde metálico del gobierno que decía: Carretera Federal número 80, 1 kilómetro. Al llegar a la carretera, vi la patrulla. Los oficiales me detuvieron. Me preguntaron de dónde venía. Les conté, nervioso. Uno de ellos, un señor ya grande, me vio con seriedad y me dijo: por esa zona no hay clínica, ni pueblo. Desde hace años está deshabitado. Solo hay ranchos abandonados y una hacienda vieja donde antes metían a migrantes. Hubo broncas, gente desaparecida. Me temblaron las manos. ¿Y las señales? El oficial me miró de reojo. Alguien juega con los caminos. Desde hace meses han desaparecido 3 personas en ese tramo, todas siguiendo rutas que no existen. Ya no usamos GPS ahí. Mejor pregunte antes de entrar. No dije nada. Volví a la carretera. Conduje en silencio por más de 1 hora hasta llegar a Tepatitlán. Encontré a Julián en una clínica pequeña, donde siempre estuvo, en una dirección completamente distinta. Me dijo que nunca me mandó la ubicación exacta porque no tenía señal. Solo había dicho el nombre del pueblo. Esa noche dormí en una posada local. Nunca conté todo esto a mi familia, pero desde entonces, cada vez que manejo por caminos rurales, ignoro todas las señales de cartón, madera o pintura casera, porque ya aprendí que algunas no guían, algunas cazan. No sé si lo que hice estuvo bien. Tal vez sí, pero eso no me hace dormir mejor por las noches. Todo empezó con una oferta de trabajo que no podía rechazar. Era principios de octubre cuando me llamó mi primo Antonio desde Guanajuato. Su patrón necesitaba a alguien de confianza para encargarse de una hacienda en San Luis de la Paz, un terreno grande, con un par de casas, corrales y una casona antigua que llevaba años cerrada. El patrón, un ingeniero retirado, había heredado la propiedad de su padre y quería remodelarla, pero no tenía tiempo para supervisar en persona. Me ofrecieron quedarme a vivir ahí, cuidar el lugar, coordinar a unos albañiles y mantener el terreno limpio hasta que comenzaran las obras serias. Buen pago, hospedaje y comida. ¿Qué más podía pedir? Llegué un lunes por la mañana. Antonio me esperaba en la entrada con las llaves, una mochila con tortillas, carne seca, y me presentó a 2 trabajadores que irían 3 veces por semana a ayudarme. Elías, un campesino ya mayor, y su sobrino Julio, callado como estatua. La casona grande no la toquen, me dijo Antonio antes de irse. Solo lo que está alrededor, el corral, el campo, la bodega chica. Lo demás, puro polvo y recuerdos. Tenía razón. La casona era como una postal en sepia.
Techos de teja colapsados en algunas partes, ventanales cubiertos de madera y una sensación de abandono que parecía más densa que el polvo. Aún así, no podía evitar sentirme atraído por ella. Las primeras semanas fueron tranquilas. Limpiábamos el campo, arreglábamos los alambres de púas y desmontábamos lo que quedaba de los establos. Por las noches me sentaba frente a la fogata con un café negro y me dejaba arrullar por el sonido seco de los grillos y el soplido del viento entre los mezquites. Pero todo cambió cuando decidí abrir la casona. No fue por necio, o tal vez sí. La puerta principal estaba atascada, así que entré por la cocina, cuyas ventanas estaban menos aseguradas. El aire ahí dentro era espeso, cargado de polvo y un olor viejo, como cuando abres una caja que lleva años cerrada. La cocina estaba casi intacta, ollas colgando, una estufa oxidada, trastes en el fregadero. Lo raro fue que sobre la mesa había un cuchillo de carnicero limpio, como si alguien lo hubiera puesto ahí hacía poco. Me acerqué con cuidado, lo tomé con 2 dedos y lo revisé. Era pesado, de mango de madera, con la hoja bien afilada. Lo guardé en mi mochila, pensando que sería útil para cortar cuerda o leña. No le di importancia, hasta que encontré el segundo. Fue en un pasillo que conectaba la cocina con el comedor. Una pared tenía un panel flojo. Al retirarlo, encontré una cavidad con una caja de madera. Adentro, otro cuchillo, esta vez más pequeño, de hoja curva y con manchas oscuras que no quise oler. Sentí algo raro, como si la casa me estuviera mostrando cosas a propósito. A la mañana siguiente no le conté a nadie, pero esa misma tarde, mientras Elías y Julio trabajaban en la cerca, me metí otra vez. Revisé un cuarto que parecía haber sido una oficina, cajas apiladas, papeles húmedos y un escritorio con una gaveta atascada. Con algo de fuerza logré abrirla, y ahí estaba, una especie de navaja para desollar, oxidada, pero todavía filosa. Y junto a ella, una lista escrita a mano, con nombres. 5 nombres. No los reconocí, pero todos estaban tachados con tinta negra. Al final de la hoja, escrito con letra temblorosa, faltan 3. Volví a esconder todo donde estaba, cerré la gaveta y salí al patio tratando de actuar normal. Esa noche no encendí la fogata. Me encerré en la cabaña donde dormía, cerré todas las puertas y puse un machete bajo mi almohada. Elías y Julio no dijeron nada, pero empecé a notar que algo les incomodaba. Elías me evitaba la mirada, y Julio, que antes me saludaba con un gesto, ahora solo bajaba la cabeza. Un viernes, mientras cargábamos madera a la bodega, vi a Julio sacar algo del bolsillo y dejarlo en una esquina entre los costales. Cuando se fue, fui a revisar. Era otro cuchillo. Este era diferente, hecho a mano, con el mango forrado en cinta negra. A un lado, en el suelo, había un símbolo pintado con tiza, un círculo y 3 líneas. No entendí qué significaba, pero lo borré con la bota y me llevé el cuchillo. Esa noche soñé que la casona me hablaba. Era como si la escuchara respirar. Me decía cosas en susurros, que había secretos enterrados, que el lugar debía estar en silencio, que no debía haber testigos. Desperté empapado en sudor. Fui al baño y me lavé la cara. En el espejo, juraría que vi una silueta detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Comencé a dormir con la lámpara encendida. Al día siguiente me armé de valor y le pregunté a Elías, directo, ¿qué es esa casa? Se quedó quieto, mirando hacia el cerro. Ahí pasaron cosas que es mejor no mover. El patrón sabe, por eso no quiere que se toque. ¿Qué cosas? Gente que no regresó. Después de eso, no volvió a hablar del tema. Seguí trabajando, pero ya no podía estar tranquilo. Cada rincón me parecía sospechoso. Empecé a encontrar más herramientas escondidas. Un cuchillo clavado en una viga del techo, otro detrás del sanitario de la casona, uno más en el doble fondo de una alacena. Todos diferentes, todos ocultos de una forma cuidadosa. Un día decidí llevarlos todos al pozo seco del fondo del terreno y los arrojé ahí. Eran 9 cuchillos. Cada uno tenía una forma única y algunos parecían haber sido usados recientemente. Uno incluso tenía pelos atascados en la hoja.
Esa noche fue la peor. Alguien tocó mi puerta 3 veces, suave pero firme. Miré por la ventana. Nadie. Salí con el machete en mano, alumbrando con mi linterna. Recorrí el patio, revisé los árboles, el gallinero abandonado, todo. Nada. Cuando volví a mi cuarto, en la puerta había una palabra escrita con tierra mojada. Faltas tú. El cuerpo me dejó de responder por unos segundos. Al día siguiente fui al pueblo y le conté todo a Antonio. Le enseñé fotos de los cuchillos, la lista, la palabra en la puerta. Se puso pálido. Me dijo que no dijera nada, que el patrón era de los que arreglaban todo con dinero y silencio, que mejor me regresara a León. No esperé. Empaqué mis cosas esa misma tarde y me fui. Antonio me prestó su coche. Nunca terminé el encargo. Nadie volvió a llamarme. Meses después, supe por un amigo que Julio desapareció. Elías dejó de trabajar. La hacienda se puso en venta, pero nadie la quiso. Y yo, hasta hoy, sigo preguntándome qué habría pasado si me quedaba un día más, si encontraba el último cuchillo, si el siguiente nombre en esa lista hubiera sido el mío. Pero no me quedé. Y ahora, cuando duermo, no sueño con la casa. La escucho. No tengo forma de explicar por qué acepté esa invitación. Tal vez fue la manera en que me lo pidió mi jefe, con esa voz seria que no daba lugar a excusas. Trabajo como ingeniero para una empresa de energía solar que ha estado expandiéndose por el norte del país, y el evento era una especie de retiro corporativo. 3 días en una hacienda restaurada en el estado de Zacatecas, justo en la frontera con Durango, en un lugar llamado El Salitre. No soy de convivencias, y menos con gente del trabajo, pero me dijeron que todos debían ir. La empresa había rentado la hacienda entera, 17 habitaciones, un salón de piedra, caballerizas antiguas y patios llenos de bugambilias. El transporte sería en camionetas privadas, todo pagado. Lo que me convenció no fue el paseo en sí, sino que se trataba de un punto clave para futuros ascensos. Llegamos un viernes por la tarde. El lugar era imponente. Desde el portón principal se veía el casco de la hacienda como un bloque de adobe enorme, con muros gruesos, techos altos y ventanales con rejas oxidadas. Un tipo de nombre benigno, el encargado, nos recibió con una expresión seca y un «pásenle, acomódense», se les asignaron cuartos. Desde el principio noté algo raro, no en la hacienda, sino en la actitud del personal. No nos hablaron con cortesía, ni siquiera con neutralidad. Más bien había una tensión contenida, como si nuestra presencia fuera una carga. Casi todos los empleados nos evitaban la mirada. Uno de ellos, un joven delgado que estaba limpiando las ventanas del comedor, se nos quedó viendo con una expresión dura, como si quisiera que nos fuéramos antes de deshacer las maletas. El primer día pasó sin incidentes. La comida era buena, las instalaciones eran rústicas pero bien conservadas, y el ambiente estaba cargado de ese sol seco del altiplano, el que se cuela por entre las nubes pesadas y parece dorarlo todo. Esa noche, sin embargo, las cosas comenzaron a sentirse mal. Yo compartía cuarto con Darío, un colega del área de operaciones. Nos tocó una habitación en la esquina más lejana del ala poniente, con una ventana que daba al campo abierto. ¿Te fijaste en los empleados?, me preguntó Darío mientras se ponía una camisa limpia. Como que nos odian, ¿no? Asentí. No hacía falta decir mucho más. Durante la cena lo notamos todos, no solo las miradas. Era cómo nos servían los platos, con un movimiento seco, sin palabras. Cómo los meseros recogían los cubiertos apenas terminábamos, sin despedirse. Y sobre todo, cómo uno de ellos, un hombre mayor con la piel curtida y una cicatriz en la mejilla, se quedó parado detrás de nosotros por varios minutos, sin moverse, solo mirando. Cuando nuestro jefe le preguntó si necesitaba algo, el tipo respondió con un murmullo casi inaudible: «Observo, es mi trabajo». No hubo fiesta esa noche, como algunos esperaban. A las 10, todos estábamos en nuestros cuartos. No por decisión propia,
sino porque algo en el ambiente se volvió denso, incómodo. Se sentía como si la casa respirara despacio, pero con desprecio. Como si se nos tolerara, pero no se nos aceptara. La segunda mañana ya había tensión entre nosotros. Nadie dormía bien. Me desperté a las 4, con la sensación de haber escuchado pasos afuera de la ventana. Cuando miré, no vi a nadie, pero la puerta principal del patio estaba abierta. Lo mencioné en el desayuno y otra compañera, Tania, comentó que también había escuchado cosas. Yo vi una silueta, dijo. No era ninguno de ustedes. Estaba parada al final del pasillo y luego se metió a uno de los cuartos de servicio. No nos alarmamos, pero sí comenzamos a murmurar entre nosotros. Algunos decían que eran suposiciones, que estábamos sugestionados. Pero la incomodidad era real. Ese día se suponía que tendríamos una actividad en los alrededores, un recorrido por la hacienda y los terrenos aledaños. Salimos en 2 grupos. Yo fui con Darío, Tania y otros 5. Caminamos con Benigno como guía, aunque en realidad no nos hablaba mucho. Nos mostró un canal de riego seco, una noria abandonada y un pequeño cementerio familiar que pertenecía, según dijo, a los antiguos dueños. ¿Y quiénes son los actuales?, preguntó alguien. Benigno solo respondió, no los conocen. Esa tarde, al regresar, supimos que algo extraño había pasado con el otro grupo. Una de las compañeras, Raquel, se había torcido el tobillo. Dijo que tropezó al correr porque escuchó una voz que la llamaba desde el interior de un pozo. Nadie encontró ese pozo. Esa noche se tensó todo. Nadie bajó a cenar. Cada quien se quedó en su cuarto, algunos escribiendo en el chat grupal que sentían que los empleados los observaban desde los pasillos, otros diciendo que alguien tocó su puerta y no había nadie al abrir. A las 2 de la mañana, Darío me despertó. Estaba pálido, sudando frío. Oye, creo que alguien entró al cuarto. Me incorporé y escuchamos de nuevo el sonido. No era afuera, venía del armario de madera, ese que no usamos desde que llegamos. Nos quedamos quietos, no hablamos. El sonido era como el de una respiración baja, contenida. Luego, silencio. Abrí la puerta del armario de golpe. Vacío. Pero el olor ahí dentro era rancio, como tierra húmeda y ropa vieja. Nos están jugando algo, dijo Darío. Algún tipo de broma enferma. No dormimos el resto de la noche. A la mañana siguiente, la camioneta que debía recogernos no llegó. Benigno dijo que había habido un desperfecto. Cuando nuestro jefe le exigió más detalles, el tipo solo sonrió. La primera vez que le vimos algo parecido a una sonrisa. Todo a su tiempo, dijo. La última noche fue insoportable. Nadie quería quedarse solo. Nos reunimos todos en el salón principal, con nuestras cosas listas. Planeábamos salir caminando al amanecer si no venían por nosotros. Entonces pasó. Tania, que había ido al baño del pasillo lateral, regresó con la cara desencajada. Fui al fondo y vi al joven que limpia los cristales. Estaba parado en el pasillo, mirando uno por uno los cuartos vacíos, como contando. Susurraba algo. ¿Y qué te dijo?, le preguntó uno. Nada, solo levantó la vista y dijo, todavía faltan 3. Nadie durmió esa noche. Cuando al fin llegaron los choferes a la mañana siguiente, estábamos listos para irnos, temblorosos, sin entender por qué esa estancia se había vuelto un encierro voluntario. Pero lo peor fue al final. Mientras subíamos a las camionetas, un hombre, uno que nunca habíamos visto, salió desde las caballerizas. Iba vestido con ropa de otros tiempos, camisa blanca y sombrero de palma. Nos miró con desaprobación, como quien mira una plaga que se ha metido en su casa, y lo dijo: ya no vuelvan, no queremos su dinero, ni sus risas, aquí no los queremos. Desde la camioneta vi que los empleados estaban todos formados frente al portón, en fila, mirándonos, con la misma expresión, sin hablar, sin moverse. Nunca me enteré si la empresa volvió a rentar esa hacienda. Pregunté meses después y me dijeron que no había registros del lugar en los archivos.
que tal vez había sido una locación improvisada. Lo único cierto es que nunca más volví a dormir bien, y a veces, en la madrugada, siento que alguien camina fuera de mi cuarto, que alguien susurra, que todavía faltan 3, 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 faltan 3.